puede ser una pila central o de estribo. También tenemos la opción de hacer un análisis de eh, pilotes y cabezal o solo pilotes. Bueno, lo demás pueden ir investigando ustedes. Lo que vamos a ver hoy es el conjunto de la estructura del pilote, cabezal y la pila como tal. ¿Ok? Unidades inglesas y la del sistema internacional. Pero bueno, generalmente manejamos internacional. Yo lo voy a cerrar para abrir el proyecto que les voy a presentar hoy. ¿Ok? Bueno, ese es el ejemplo que vamos a analizarlo hoy y bueno, ir mostrando paso a paso cómo tendríamos que ir armando o definiendo las secciones y parámetros para tener la estructura. ¿Ok? El menú principal con el cual nos tenemos que ir guiando está en la izquierda, ¿no? Entonces podemos ir viendo l- las pestañas que tenemos que ir llenando y revisando, preferiblemente en el orden que nos presenta, ¿no? Para estar de acuerdo a lo que nos sugiere el software. Bueno, primero vamos a definir los datos del proyecto y el tipo de proyecto. Luego en análisis, configuraciones del análisis, aquí podemos definir, por ejemplo, qué tipo de análisis vamos a realizar, un análisis lineal, donde las estructuras de hormigón no van a fallar. Obviamente tenemos que introducir varios datos al respecto, pero también puede ser un análisis no lineal, y bueno, esto ya nos serviría para revisar los esfuerzos internos que están actuando dentro de la estructura del hormigón propiamente, ¿no? Am, Luego tenemos también bajo qué normas o combinaciones se van a definir el análisis a flexión y carga axial, que también puede ser cortante. Ah, Luego tenemos en esta ventana pues, donde tenemos que seleccionar qué tipo de resultados o qué resultados vamos a requerir de este modelo, ¿no? Entre más opciones tengamos seleccionadas, más lento va a ser el programa. Importante esto de control de interacciones. Eh, esto es, esta- estos, estos datos que nos piden nos van a definir la convergencia del software, es decir, nuestra tolerancia, cuánto podemos permitir que varíe. En este caso, 50 kilonewtons son 500 toneladas, que puede ser aceptable. Obviamente, a medida que vayamos perfeccionando el modelo, podemos ir bajando. Podemos comenzar con valor de 500 y ir bajando hasta 50, ¿no? O si quieren mucha perfección, 50 de 10, pero obviamente va a tardar más en correr, ¿no? Las interacciones estamos bien con 100. Para revisar estructura rápidamente, podemos utilizar valores más altos, ¿no? O por favor, hay que tener mucho cuidado con esta interacción porque valores altos pueden generar que los valores estén muy lejanos de lo que realmente eh, tenía. Ok, nos vamos a la siguiente pestaña, especificaciones del diseño. Aquí es donde vamos a definir las combinaciones de carga que nos da la ASHTO. Por ejemplo, tenemos la de resistencia, eventos extremos y las cargas de servicio, ¿no? Bueno, fatiga. Todas estas combinaciones ustedes ya la han debido ver o ya tiene que saber que existen, cómo funcionan y cuándo se aplican, obviamente, ¿no? Entonces, ustedes deben de ir definiendo qué casos se van a analizar. Ahora, em, el software también nos permite hacer combinaciones de LFD, que no se aplica mucho, y el AREMA. El AREMA es la norma eh, para trenes, que es parecido a las combinaciones. Bueno, para no arruinar el modelo no lo voy a cambiar, pero tiene sus propias combinaciones de carga, ¿no? Ahora, ¿dónde seleccionamos las cargas, los tipos de carga? Aquí, Load to Generation. Aquí nos va a mostrar todas los tipos de carga que podamos asignar.
Obviamente todas estas igual, bueno, la mayoría están descritas en la norma AASHTO, cómo se define y cuándo se define. El capítulo de cargas, si no me equivoco, capítulo 2, 3. Y bueno, dependiendo de del tipo de análisis que queramos hacer y de las cargas que estén actuando, nosotros vamos a ir definiendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos lo que son las componentes y accesos, luego la carga muerta, carga viva, carga por impacto, carga de frenado, carga de agua, carga de viento, de la estructura, y la carga viva que afecta, bueno, que tiene incidencia en el camión, luego sismo, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, empujes del suelo, si es que tuviera, también busco y defino, ¿no? En este caso tengo empuje activo, pasivo, análisis de down drag, que es para pilotes en estribos, y bueno, a ver, por ejemplo, también podemos analizar la contracción del hormigón, cómo va a afectar esos en climas fríos, carga de nieve y demás. ¿Ok? Luego, para editar los factores que, bueno, eh, muchas veces llegan a variar de versión en versión de la AASHTO, nosotros podemos definir con qué combinaciones, bueno, qué factores asignarle para cada carga y cada combinación de carga, ¿no? Nosotros podemos exportar esta tabla al Excel y en el Excel ir modificando, que a veces puede ser más fácil, y copiar del Excel. Puedo hacer un ejemplo rápidamente. Entonces, digamos que yo quiero cambiar esto a 1.1, para que veamos todos, ¿no? 1.1, me copio, listo. Se ha actualizado, se pega en todos los casos de carga y cargas. Ok, lo voy a cancelar porque no quiero abrirme el módulo. Luego podemos definir también la carga en la estructura, en este caso lo que sería la pila o el head del, donde se van a apoyar las vigas, ¿no? Eh, si algún momento van a trabajar con esto, quieren trabajar, yo les recomendaría, por favor, revisen el manual porque ahí explica muy a detalle cada uno de estos cuadros que representa. Nosotros podemos leer, interpretar y pueden no ser correcto. Entonces hay que revisar qué significa el área transversal, longitudinal, el brazo del momento, desde dónde se considera, hasta dónde tenemos que considerar para tener las medidas, ¿no? Eh, bueno, repito, en esta ventana se aplica lo que son las cargas de viento en la estructura. Podemos elegir los ángulos de ataque del viento que podemos tomar en consideración. En este caso podemos tomar hasta 5 casos que se van a generar automáticamente, ¿no? Una vez que concluyamos de asignar todos estos parámetros con mucho cuidado, apretamos aquí arriba, dice When Load Cases, apretamos y se van a generar los casos de carga que voy a mostrar más adelante. ¿Ok? Bueno, solo por mostrar, la siguiente pestaña hace un resumen de las combinaciones de carga, que son estas de acá, que se nos van a mostrar más adelante cuando asignemos las cargas, bueno, tengamos que asignar las cargas, ¿no? Estos son los casos de carga y combinación. ¿Ok? Luego tenemos la pestaña de estabilidad lateral. En este caso está desactivada, pero para explicar rápidamente, esta estabilidad lateral hace referencia al análisis dinámico de la estructura que aplicaría en los casos de sismo. Puede ser un análisis pushover, un análisis no lineal, dependiendo de los criterios que nosotros vayamos a definir. Ok, pero eso es muy avanzado, no se va a aplicar para esta condición. El análisis sísmico es
el pseudostático, si no mal recuerdo, donde aplicamos factores de aceleración a las masas de los elementos. Bueno, la siguiente pestaña es la subestructura. Acá ya vamos, primero definimos lo que es como tal la cabezal, ¿no? El pile cap es el cabezal. Eh, para que podamos ver mejor cómo van variando las medidas, nosotros en esta pestaña vamos a ir modificando lo que vemos en esta imagen, en esta ventana, ¿no? Por ejemplo, los espaciamientos que tenemos en el eje X entre cada grilla y en el eje Y correspondientemente. Esto lo hacemos desde este cuadro, ¿no? Aquí vemos ya los espaciamientos uno por uno. Pues estos espaciamientos pueden ser constantes o pueden ser variables, dependiendo de cómo queramos nosotros definir, ¿no? Nuestra geometría. Es importante recalcar que las cantidades de grillas que nosotros le asignemos van a hacer referencia también a la discretización de la malla para poder hacer un análisis de los momentos que también hace el software y bueno, lo vamos a ver más adelante. Es decir, si no tuviera tan discretizado, directamente me iría por unas grillas, por ejemplo, el inicial cero, luego para la primera fila de pilotes, la segunda y así. Mi grilla no sería muy ceñida y el análisis para los momentos de formaciones incluso no van a ser tan exactos, ¿no? Por eso es que el tamaño de las grillas están, podríamos decir, un tanto discretizadas, ¿ok? Eh, luego, bueno, antes de pasar al siguiente, creo que es importante también revisar que podemos nosotros definir qué cuadro o cuadrantes van a estar definidos el cap, el cabezal. No, para eso me vengo a esta ventana, hago clic derecho y coloco Add or Remove Cap, ¿no? Aquí ya me muestra dentro de los cuadrantes dónde están asignados el espesor del cabezal. No, si yo quiero, por ejemplo, que esta parte esté vacía, no sé, por alguna razón necesito que esté vacía, yo le quito, ¿no? Y de esa forma yo estoy diciéndole al software que dentro de esta parte central no hay cabezal, ¿no? Pero bueno, si es el caso, a veces cuando tenemos que hacer formas un poco más raritas como triángulos o bordes medio circulares, esta opción de modelado nos sirve bastante bien. Por ahora yo lo voy a dejar para no copiar mi modelo. ¿Ok? Listo. Bueno, volvemos a las configuraciones, nos vamos a elevaciones. Esta opción de elevación nos pide introducir el valor de la altura desde donde se va a considerar la mitad del cabezal. A ver, voy a tratar de mostrarles esto eh, con esta configuración. Bueno, no puedo mover mucho mi mouse, no puedo jugar mucho con mi mouse, está mal este mouse de la casa. A ver, eh, lo que nos dice aquí es lo que nos pregunta, esta altura, cero, pues esta altura, ¿qué altura vamos a tener a la mitad del cabezal? Entonces yo me vengo a la vista tridimensional y me dice, a la mitad del cabezal, ¿qué elevación le voy a asignar yo? En este caso está cero. ¿Qué quiere decir? Que desde este punto donde están las direcciones de las eh, coordenadas locales, va a tomar como cero. Yo puedo tomar, por ejemplo, de que mi elevación cero sea justo aquí arriba y por diferencia aritmética voy a tener otra elevación acá. O tal vez pueda tomar una elevación absoluta, es decir, que tenga mi elevación en referencia al nivel del mar, pero, pero bueno, eso ya depende de cada quien cómo quiere modelar.
o qué tan difícil o fácil se le haga al modelador. ¿Ok? Solo para tener en cuenta cómo funciona y para qué funciona. Luego nos pide las propiedades del cabezal. En este caso nos pide el módulo de elasticidad, módulo de Young, Poisson, 0,2 no cambia, y luego el peso específico. Aquí podemos jugar bastante con el peso específico. Si queremos hacer, por ejemplo, un análisis donde no se considera el peso, nosotros podemos colocar 0. En este caso, como es un análisis de la estructura como tal completa, voy a mantener con 1024, ¿no? Y también vamos a definir el espesor del cabezal, ¿no? Esto es importante. Acá no puede ser 0. Y bueno, una aclaración importante es que este espesor sí es importante para el análisis de la estructura, en especial de los pilotes. ¿Por qué? El espesor nos va a permitir definir la rigidez. Bueno, como tal, todo este cuadro nos permite definir la rigidez. ¿Y cómo va a afectar la rigidez a los pilotes? ¿Cómo van a distribuir las cargas a cada uno? Es decir, si yo tengo un cabezal bastante delgado, obviamente cuando yo le ponga una carga, por ejemplo, de la pila, se va a deformar. Los pilotes centrales, los que están adentro, van a recibir más carga, a diferencia de los externos, ¿no? Ahora, si lo hago muy rígido, obviamente las cargas se van a redistribuir mejor, o bueno, uniformemente, no mejor, uniformemente, y eso también ya puede ir en contra de lo económico, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, es importante tener un buen espesor en el espesor para poder tener una rigidez al momento de hacer el análisis. Luego nos pide otros valores del suelo. Bueno, esta casilla sí se activa cuando, por ejemplo, tenemos que el nivel del suelo está por debajo o encima del cabezal. ¿Para qué? Cuando cuando el software haga el análisis, va a considerar que el suelo está resistiendo una parte de la carga. Obviamente esa carga que va a resistir el suelo no es muy importante, por eso es que estamos colocando pilotes, ¿no es cierto? Y bueno, en el caso de que esté enterrado el cabezal, también se le asigna un peso al suelo que está por encima, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque no asumamos de que el suelo que va a estar por encima va a asignar el peso que está asignado en la propiedad del suelo como tal. No, hay que volver a asignar si corresponde el caso. Por ejemplo, si se va a hacer un análisis en pilotes, en cabezales enterrados, en estructuras de edificios, puede darse el caso, por ejemplo, se coloca, ¿no? Con esto concluimos esta pestaña. Luego vamos a la siguiente, a Pile. Acá vamos a definir todo lo que tiene que ver con el pilote como tal, ¿no? Eh, Vamos a ver lo más fácil primero, el tipo de conexión que va a tener este pilote con el cabezal. El software nos da dos opciones, que es el Pinet y el Fixed. El Pinet es una conexión, podríamos decir, bueno, no existe una conexión como tal entre el pilote y el cabezal, simplemente está puesto encima. ¿Qué quiere decir? Si a causa de mucha carga de levante, por ejemplo, en el cabezal se puede salir, pero sí puede transmitir cargas axiales. No van a existir momentos. Ese es el criterio correcto. Con Pinet no vamos a tener una transmisión de momento. En cambio, en Fixed sí va a haber una unión bastante rígida entre el pilote y el cabezal. Podríamos decir que va a estar embebida en el cabezal, va a tener fierros de transmisión, los fierros van a estar anclados. Entonces sí va a haber una transmisión de momentos de la estructura superior, lo que es el cabezal y la pila hacia los pilotes, ¿no? Luego nos pide los datos
la longitud la discretización de la pila, del piloto, perdón. Aquí nos pide, por ejemplo, los free length nodes. Esto se referencia a cuántos nodos van a estar libres por encima del suelo, si es que existen, o los nodos por debajo que están dentro del suelo. Esos 24 y 4 podemos verlos en esta ventana, ¿no? Los nodos que están libres hacia arriba son los que están del suelo hacia arriba, ¿no? A los 4. Y lo mismo en los que están embebidos, estos ya estarían dentro del suelo. Ahora, ¿para qué definimos cuántos nodos van a estar dentro y fuera del suelo? Esto nos permite discretizar el pilote. Es decir, que más adelante cuando nos muestren en el suelo, o por ejemplo en el análisis de formación, nos va a permitir revisar, por ejemplo, las curvas P, Y, T, Z, QZ en cada nodo, o las deformaciones en cada nodo, y entre más discretizado va a ser más exacto el modelo. Es lo mismo que les explicaba al comienzo cuando definíamos la cantidad de interacciones y la holgura que vayamos a darle con la carga, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, también cuando vayamos a ver la deflexión en los pilotes, eh, que a veces es más importante en la parte libre, obviamente porque no hay cargas o no hay nada que resista a los costados como el suelo, entonces va a haber mayor flexión. Si nosotros no discretizamos lo suficiente, los datos que vayamos a obtener no van a ser muy cercanos ni los correctos, ¿no? De nuevo, volvemos también a explicar que entre más nodos tengamos, va a tardar más en correr porque obviamente tenemos más información, eh, más, se me fue la palabra, más valores que tenga que calcular el software, ¿no? Luego, bueno, esta otra parte la voy a explicar cuando se asignen los valores del piloto, pero primero voy a mostrarles cómo se define la sección y los aceros del piloto. En el caso que hagamos un análisis no lineal, nos va a aparecer esta ventana, ¿no? En la parte de arriba, lo primero que a nosotros nos va a pedir es cuántas secciones va a tener nuestro piloto. Es decir, yo tengo dos secciones. En este caso, la primera sección mide 8 metros. Si vemos en la ventana de abajo a la izquierda, entonces mi primera sección va a medir 8 metros desde acá hasta la línea divisoria. Y mi segunda sección va a medir 28. Desde esta parte de aquí, desde -8, digamos, va a bajar hasta 32. ¿Sí? ¿No? Nosotros podemos definir también diferentes combinaciones de secciones. La primera parte puede ser cuadrada y la de abajo circular. Puede tener por ejemplo, la parte de arriba puede estar puede estar encamisada el pilote. Bueno, podemos definir varias combinaciones. En este caso estamos manejando una sección circular para ambas secciones del pilote, ¿no? Estamos con un diámetro de 0,5. Para definir el acero entramos a este cuadro, Section Comments. De la misma forma, nosotros podemos definir varios grupos de acero. Si yo quiero, por ejemplo, una segunda fila de aceros interna, yo agrego otro grupo y defino. A ver, por ejemplo, ¿no? Ahí tengo. Pero por ahora lo voy a eliminar y quedamos bien. Continuamos. Una vez que definamos cuántos grupos de fierro vamos a querer, para definir los fierros, nos vamos más abajo. Podemos tener dos opciones de fierro, ¿no? El mild el mild steel, que hace referencia al acero, a las barras de acero convencionales que nosotros conocemos para la construcción. O también podemos manejar los cables de pretensado,
que generalmente se los utiliza en pilotes hincados. Si activamos el tipo de pretensado, nosotros debemos definir una carga, ¿no? En este caso, como estamos con acero estructural, vamos a optar por esta opción. Definimos el tipo de estribo que vamos a definir. Puede ser una espiral o una pieza simple, que es un estribo simple, ¿no? Que no es un elemento continuo como una espiral, ¿no? Valga la aclaración. Una espiral es el estribo continuo en forma de resorte, para que también lo podamos visualizar. Y el tight es el estribo convencional que está por secciones, que generalmente lo vemos en columnas, ¿no? Nosotros también podemos asignar, por ejemplo, un encamisado de acero, si es necesario, el espesor de la tubería, o si queremos que la sección sea hueca, también podemos definir que al centro esté con un void, un vacío, o que sea una sección combinada con acero. Aquí hay secciones, ¿no? Podemos ir definiendo. Bueno, en nuestro caso solamente nos vamos a mantener como una sección de hormigón armado simple, no, sin mucho detalle, ¿no? Luego lo siguiente que tenemos que hacer es asignar las secciones de acero. Obviamente nos pide la cantidad de barras y el área de la sección del acero que nosotros vayamos a definir, ¿no? Es importante aclarar que esta es el área de la sección de la barra de acero o de una barra de acero. En este caso, esta sección corresponde a una barra de 1 pulgada. Exacto, sí. Y luego tenemos que definir el diámetro del grupo de pilotes. Este está a 0,36, ¿no? Nosotros, por ejemplo, bueno, si lo quiero cambiar a 0,2, cambio el diámetro y pongo generar layout. Y se cambia automáticamente, ¿no? O bueno, lo va dibujando. Yo lo voy a volver a colocar, para colocar el diámetro con el que estamos trabajando, 0,36, ¿no? Obviamente aquí recalcar que debemos respetar el espaciamiento que nos da la norma, el de 7 centímetros en estructuras que están en contacto con la suelo, ¿no? Luego, bueno, el acero también lo podemos definir como un porcentaje, ¿no? Eh, pero bueno, a veces es muy confuso porque no se puede visualizar tan bien como definir los diámetros o la cantidad de barras que queramos, ¿no? Yo lo voy a dejar en custom por la costumbre, más que todo, y bueno, luego definimos el acero de confirmación, ¿no? Nosotros podemos agregar más fierro para mejorar el confinamiento del hormigón. En simples palabras, esto nos va a permitir tener una mejor resistencia o capacidad a cargas axiales. Si quieren saber cómo funciona, tienen que repasar hormigón 2. ¿Ok? Por ahora, yo lo voy a cancelar, pero bueno, es la forma en la que se va armando y definiendo el piloto. Ok. Pasado aquí. Okay. Vamos a esta parte de aquí. Creo que no he explicado lo que es la asignación de estos parámetros, ¿no? Nosotros podemos definir el peso específico para cada sección y debemos asignar y revisar para cada sección. Por ejemplo, si yo cambio aquí a 23, un liviano, poco liviano, bueno, la siguiente no se va a cambiar automáticamente. Tengo que definir para cada sección y revisar para cada sección. Lo mismo las longitudes de cada uno, ¿ok? Hay que tener en cuenta que la longitud que se introduzca aquí no es el total
de la sumatoria de la sección, sino corresponde a cada sección de pilote que estamos armando modela. ¿Ok? Luego definimos los parámetros del hormigón y del acero. Esto lo hacemos desde este cuadro de aquí, Edit Properties, de las propiedades constitutivas de la sección. De nuevo, estas propiedades hay que cambiar para cada sección. En este caso, primero debo revisar qué estamos analizando, ¿no? Concreto y el acero. El concreto nos dice que en este caso vamos a trabajar con una resistencia de 25 megapascales o 25.000 kilopascales. 25 megapascales y 25.000 kilopascales. Ok. Definimos la resistencia a la compresión simple y el módulo de elasticidad, ¿no? Esto lo podemos calcular rápidamente con las ecuaciones que nos dan la normativa. No es la gran cosa a estar dudando de dónde o cómo sale, ¿no? 4.700 por la raíz de la resistencia en megapascales. Luego revisamos el acero, ¿no? El acero lo podemos dejar por default. En este caso tenemos una resistencia a la fluencia de 420 megapascales, que es bueno, comercialmente podríamos decir que esta resistencia es poco más, a 500. El módulo de electricidad no cambia, siempre es la misma, ¿no? Pero bueno, no hay mucha diferencia en este caso, que utilice 420 o 500, ¿no? Ustedes pueden definir, no hay ningún problema. Cuando están muy al límite con los ratios, deben tener más en cuenta este valor, ¿no? Pero por ahora, no, yo no tengo ese problema. Bueno, eso sería en resumen de lo que sería esta parte. Nosotros podemos dar una revisión rápida a las secciones, bueno, a todas las secciones en esta ventana para ver si todo está de acuerdo a lo que hemos ido modelando, si se guarda o no. Es importante tener los datos revisados. Por ejemplo, las resistencias, aquí abajo nos muestra eh, las cantidades de fierros. Nosotros podemos editar desde esta ventana igual, pero bueno, en función a cuán más cómodo o cómo se vayan entendiendo el software, van a poder editar desde esta ventana. ¿Ok? No hay nada más que cambiar en esta ventana. Okay. Ahora, nosotros una vez en esta ventana, debemos definir las ubicaciones de los pilotes. ¿Cómo lo hacemos? Nos venimos a esta ventana de nuevo, la de la derecha, y como hicimos la asignación del CAP en cada cuadrícula, lo mismo vamos a hacer con los pilotes, pero en cada vértice. Entonces, hacemos clic derecho y hacemos en Add or Remove Files. Por ejemplo, yo quiero quitar este pilote de acá y hacerlo un poquito más a la izquierda por motivos X. Y yo lo muevo. Ahora, me he equivocado, no quiero que esté el pilote, lo vuelvo a su lugar. Ahí está. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo tengo más tipos de pilotes que podría tener? Lo mismo. Clic derecho, Assign File Types to Files. Aquí yo puedo tener un tipo 2, hago clic y voy asignando, bueno, voy cambiando uno por uno. O también puedo hacer clic en un pilote e ir cambiando desde el menú de la parte izquierda. Aquí si tengo un tipo 2, aprieto tipo 2 y se va a cambiar automáticamente, incluso de color. Podemos hacer la prueba. Aquí vamos a añadir un pilote tipo 2, ok. Y vengo acá. Estoy seleccionando este pilote de arriba a la derecha, pongo pilote tipo 2 y se cambia de color. Y este cambio de color me está indicando que es otro tipo de pilote, ¿no? Incluso puedo cambiar el tipo de suelo
que solamente con el que va a trabajar o se le va a asignar las curvas P, TZ, PY, QZ, ¿no? En este caso yo lo voy a devolver al valor que estaba, al tipo 1. Luego también podemos definir, por ejemplo, la inclinación que va a tener el pilote. Eso lo hacemos con el battery slope. Una aclaración importante, este valor, como nos indica aquí arriba, es la relación del de la inclinación horizontal respecto a la vertical, ¿no? Eh, Tal vez debería ser la relación entre X y Y, pero bueno. Ah, si nosotros hacemos la relación entre, creo que es tangente, no me acuerdo muy bien en este momento. También dependiendo del sentido que nosotros le demos, va a cambiar la inclinación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los signos, con las magnitudes de sus valores que nos van a dar las inclinaciones, ¿no? Ahí está, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejemplo, vamos a jugar un poco con esto. ¿Qué pasa si yo lo hago, le doy un valor no correcto? Se modifica, ¿no? Ya está fuera de tendencia con nosotros, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Si tienen dudas, de nuevo hay que revisar el manual con calma de dónde sale, cómo se calcula. Tienen los ejemplos claros en el manual, ¿no? En este caso, para contrarrestar las cargas horizontales, se han inclinado estos pilotes, específicamente los de los extremos hacia afuera. Ha funcionado bastante bien. Es una inclinación que no está fuera de lo construible, así que estamos bien. Son más o menos 10 grados que se han inclinado, entonces, perfecto, ¿no? Eso ya ustedes están igual dependiendo del tipo de proyecto o cómo quieran jugar. Se puede inclinar los pilotos. Generalmente se inclinan los pilotes en los estribos para contrarrestar el empuje del estribo o el terraplén que está por detrás, incluso está dentro del lo que es la estructura de la pila. Pero bueno, eso ya con la experiencia y con el trabajo lo van a ir analizando y estudiando incluso. De esta manera terminamos todo lo que es la configuración los pilotes, ¿no? Luego nos vamos a la pestaña de suelos. Bueno, ok. Entonces, primero nos pide cuántos sets de suelos vamos a tener. En este caso, nos pide cuántas estratigrafías vamos a tener. Yo estoy manejando solo uno, porque bueno, para todos los pilotes voy a asignar solo uno y no quiero confundirme. Puedo manejar más. Generalmente se maneja más cuando se hacen análisis más rigurosos. En el caso de eh, recalces o recuperación de pilotes dañados, por ejemplo, ¿no? Bueno, ustedes ya pueden ir viendo cuándo es necesario tener más de una estratigrafía o cómo jugar. Luego nos pide cuántos estratos va a tener esta combinación. En este caso yo estoy trabajando con 4 layers. Ah, para cada uno tenemos que ir definiendo si es cohesivo, es decir, una arcilla, o no cohesivo, es decir, una arena, ¿no? Uno por uno. Yo cambio. El estrato 2, estrato 1 va a seguir siendo cohesivo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Eh, Luego, de igual forma, a medida que yo vaya seleccionando el estrato, tengo que ir definiendo el modelo con el que se va a comportar o cómo va a ir creando las curvas de interacción sobre la estructura. Algo que yo hago y se me hace bastante fácil es, una vez que yo defino los estratos,
cuántos estratos voy a tener. Me vengo a Table y aquí ya me muestra un resumen de todos los estratos, los parámetros y demás, ¿no? Lo mismo que me aparece en cada una de esas ventanas, me va a aparecer en este cuadro de una forma resumida, más fácil, más práctica de incluso introducir y revisar los datos, ¿no? Primero me pide qué tipo de suelo va a ser. Si va a ser cohesivo o no cohesivo. Ya les he explicado, cohesivo es un material fino como una arcilla y el no cohesivo es más una arena, una grava, dependiendo de su estudio de suelos, obviamente, no es nada que a la adivinas. Luego definimos las elevaciones superior e inferior de cada estrato. Hay que tener cuidado que esto está en elevaciones absolutas, es decir, positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado porque si colocamos positivos, nos va a lanzar una ventana de alerta y no se va a formar la estratigrafía correctamente y ni va a correr. Así que tengan mucho cuidado. Luego definimos el modelo, el criterio del modelo para crear las curvas. En este caso, para las arcillas estoy manejando el criterio de O'Neill-Rice, que en general es el más conocido, más estudiado. Y bueno, cada uno de esos modelos también aplica para un tipo de suelo. Si quieren ser más detallistas o tener mucho cuidado de cuándo y cómo aplicar, pueden revisar en el manual, ¿no? Soft mat, esos son arcillas blandas o magras. Luego tenemos con nivel freático, el comportamiento de las arcillas, por ejemplo, es muy diferente cuando están sumergidas o no. Luego tenemos el clay API, que es cuando el pilote es de tubo, ¿no? El comportamiento ya es diferente, la interacción es diferente. Luego tenemos otros parámetros que no quiero alargarme explicando uno por uno, ¿ok? Luego, aquí está una, ¿no? Luego, aquí nos pide cómo va a considerar el modelo para modelar la carga axial, ¿no? Aquí podemos definir si va a ser un pilote perforado, el drillet, o va a ser un pilote hincado. ¿En qué va a afectar esto? En la generación de las curvas TZ, ¿ok? Las curvas TZ definen el comportamiento vertical del piloto. Luego tenemos el modelo torsional. Aquí podemos ser, el modelo puede ser consultivo para modelar la torsión a partir de las curvas que nosotros le vayamos a dar o el que genere el software automáticamente, ¿no? En este caso vamos a querer que el software genere automáticamente, por eso es que lo estoy dejando en hiperbólico. Luego, ¿cómo va a calcular la curva QZ que es para la punta? En este caso, vamos a querer que haga con el modelo de Trillet Shaft. También tenemos varias opciones. Podemos tener pilotes pintados en arena, en arcilla. En esta parte es un poco más abierta a los tipos de modelos, ¿no? No es en el caso, por ejemplo, si es cohesivo, solo nos va a mostrar los modelos de arcillas, ¿no? A ver, por ejemplo, quiero cambiar a no cohesivo y aquí ya recién me va a cambiar solo los modelos de arena. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso igual, por favor. Esto lo voy a devolver a lo que estaba. Play new, shop, hiperbólico. Ok, de acuerdo. Y luego definimos el peso específico de cada estrato, ¿no? Yo recomiendo que sean los pesos, eh, los que están por encima del nivel freático, los pesos secos, y por debajo el sumergido o el saturado, ¿no? No es que el software va a definir automáticamente si está saturado o seco. Por eso solo nos pide un tipo de peso específico.
¿Ok? Una vez que hayamos concluido llenando y revisando todos estos parámetros del modelo, más que todo, pues vamos arriba a la izquierda, hay una pestaña que dice lateral. Aquí debemos de definir, dependiendo del tipo de modelo que nosotros tengamos, los parámetros, ¿no? Estos parámetros se van a ir activando en función del modelo lateral que nosotros hayamos elegido, ¿no? Si fuese no cohesivo, ya me va a permitir elegir el ángulo de fricción, el módulo de reacción. En el caso de que sean rocas, por ejemplo, el RQD o la resistencia no confinada a la compresión. En este caso, como todos los estratos son de arcilla, nos va a pedir tres parámetros, los de acá. La resistencia al cortante no drenado, que lo podemos obtener por correlaciones a partir de un ensayo CPT, o si se han hecho ensayos de corte, no, perdón, de axial UU de las muestras extraídas, mejor, ¿no? Luego necesitamos los parámetros de deformación. Estos parámetros de deformación los podemos obtener en el manual del FBPIRA. Hay un apartado, un capítulo, si no mal recuerdo, el capítulo 5, donde nos muestra los parámetros del suelo y nos sugiere algunos parámetros en relación a la cantidad de golpes, ¿no? No son rangos no muy altos, por ejemplo, entre 0.1 y 0.02, no, pero sería entre 0.05 y 0.02, ¿no? Ese es el rango que generalmente en el que se manejan las arcillas, ¿no? Ah, afecta, la verdad no afecta mucho, pero es importante darle nomás los valores que corresponden, ¿no? Para los que les interesa, estos valores salen de un ensayo de consolidación uniaxial. También puede ser en la etapa de corte, por ejemplo. Eh, existe es una interpretación de la curva de consolidación. De ahí salen los valores. Solo lo menciono para que no, bueno, tengan claro de dónde vienen los valores. Luego, arriba en la siguiente pestaña, en la carga axial, vamos a definir la capacidad de la punta. En este caso, si nosotros colocamos los valores de la resistencia no drenada, se van a copiar directamente en esta otra pestaña. En el caso de que tengan una arena, se va a activar me pide la cantidad de golpes de SPT, no veo aquí arriba. Bueno, el modelo, el modelo para pilotes perforados en arena me pide una cantidad de golpes de SPT en la punta, ¿no? En el estrato donde se va a apoyar la punta, ¿no? Haga la aclaración, por favor, de nuevo. El torsional, como habíamos definido, va a tener un comportamiento hiperbólico. Esto generalmente no lo tocamos, pero si quieren pueden volver a calcular el modo cortante de las arenas, de las arcillas o las arenas. Esto lo podemos obtener en el mejor de los casos con un estudio geofísico o refracción sísmica, que es ahorita lo mejor para obtener este módulo, no necesariamente para tener los mejores valores anteriormente vistos, por si acaso. Ok, nos cambiamos a la siguiente, es el tip. A ver si es la punta. Aquí está. No, creo que me confundí. La carga axial aquí hace referencia al fuste, perdón. No, axial. No. El lateral hace referencia a las curvas PY. Voy a volver a repetir PY, es decir, cuánto se va a deformar por una aplicación de carga lateral. ¿Okay? Luego tenemos los parámetros para el comportamiento axial, en este caso va a ser la curva TZ, ¿sí? Luego tenemos el torsional, que es el TO, que hemos mencionado que lo vamos a ver como viene.
Luego vamos a definir el comportamiento del tip, en este caso sería la curva QZ, ¿no? Aquí, como les decía, este valor se va a copiar del último estrato que nosotros ya, bueno, en función de la longitud del pilote que ya hayamos definido y el parámetro aquí adelante, se va a copiar. En el caso de que sea arena, se va a activar esta ventana que va a estar relacionado por la cantidad de golpes en el estrato de la punta, ¿no? Y, sí, ok, eso sería todo. Hay que darle una revisada. Hay que darle una revisada porque a veces cuando nosotros colocamos un valor y nos cambiamos de ventana, no se guarda. Entonces hay que ir revisando que todos los valores se hayan guardado, sean los correctos. Suceden cosas raras a veces. Es un software. Entonces, bueno, una vez que hayamos revisado, podemos aceptar. En este caso yo cancelar porque ya lo tengo revisado cuidadosamente. Bueno, ah, ¿qué pasa si yo quisiera ver las curvas de interacción sobre la estructura? Bueno, el software me permite ver. Me voy a plot, la cuadro de plot, y aquí me va a mostrar para para el estrato que yo quiera, por ejemplo, el estrato 3. A ver, ahí está, ¿no? Por alguna razón no me muestra bien esta ventana, pero las curvas en los nodos que tengo en el estrato 3 del pilote 1, segmento 2, me los está mostrando. Incluso me muestra los valores con los cuales se está calculando esas curvas, y los nodos a las profundidades, bueno, las elevaciones donde están los nodos, ¿no? Como les decía, entre más discretizado esté el pilote, va a ser mejor la discretización y el cálculo de estas curvas de interacción sobre la estructura. Puedo tener las curvas PY, TZ, TO, y en el caso de la punta, por ejemplo, el estrato 4, que ya me permite ver la QZ, que es de la punta, ¿no? Solo de la punta. Ok. Lo voy a cerrar porque bueno, aquí no hay que cambiar mucho. Luego, tenemos que definir los parámetros de nivel freático. En este caso, como es una pila de puente, yo estoy tomando mi situación más crítica, y mi situación más crítica para mí va a ser cuando el río esté a tope de lo que yo he diseñado y me va a generar una presión, un esfuerzo vertical efectivo mayor a la que sería, por ejemplo, si yo tomo el nivel freático un nivel bajo, por ejemplo, hasta el nivel cero, donde está el cabezal, ¿no? Entonces, yo estoy definiendo que mi nivel freático vaya hasta la parte de arriba o media del cabezal, perdón, del hammerhead o la cabeza de la pila, 11.06. Quiero aclarar que si yo estoy definiendo que mi nivel freático es alto, el software no va a interpretar de ninguna manera que este nivel freático está generando un empuje hidrostático a esta columna o a la cabeza a la cabeza de la pila, ¿no? Solo me va a permitir asignarle un esfuerzo vertical efectivo para la interacción con el suelo. No me va a generar un empuje hidrostático en la estructura del hormigón. ¿Ok? Luego, si yo quisiera cambiar los estratos, lo puedo hacer desde esta parte de aquí, pero bueno, como les he explicado, yo sugiero que lo hagan desde la parte de la tabla. De esta forma concluimos lo que es la asignación de los suelos. Vamos a la siguiente pestaña, que sería PIR o la pila.
Esto es un poco más complicado de entender a la primera vez porque tiene muchas medidas, longitudes que a veces no es muy interactivo entender a la primera, entonces debemos de ir haciendo prueba y error para entender cómo es que funciona. Si bien vayamos a leer lo que nos dice la descripción o lo que nos dice el manual, es un poco difícil de entender. Entonces hay que ir jugando con estos valores para entender bien a la primera, ¿no? Cuando ya hayan visto cómo se comporta, cómo afecta y cómo se va definiendo los parámetros, van a tener más facilidad, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de explicarles de la mejor manera para que puedan entender cómo se definen esas longitudes, parámetros y demás. Comenzamos por el orden que nos sugiere, de la izquierda a derecha. El peer height, esta longitud es la longitud que va a tener la columna central desde el medio del cabezal hasta el medio de la cabeza. ¿Ok? Entonces aquí no hay no hay mucho que adivinar. Luego tenemos el cantilever leg, es la longitud del brazo de la cabeza o de la viga. Esta longitud es desde el medio de la columna hasta el extremo más lejano, solo de una mitad. ¿Ok? Sí. Es decir, desde la mitad, desde aquí tiene 5.175 hasta el extremo. Luego, el offset, column offset. Este offset es un poquito más difícil de entender. Si nos vamos en planta, identificamos los ejes Y y X, nos dice que cuánto va a ser el offset en la dirección X, hacia arriba, ¿no? Es decir, de mi coordenada 0 o punto 0, este cero absoluto está en relación de mi cabezal, es decir, en este punto de aquí es 0, 0, X en 0, Y en 0. ¿Cuánto? Aquí está. Ok, esta longitud, ¿cuánto va a ser desde este 0, 0 en la dirección X hacia arriba? ¿No? Generalmente esta longitud puede ser la mitad de la longitud del cabezal para que sea simétrico, pero a veces pasan cosas raras, así que no se confíen, tienen que ir revisando visualmente, si coincide o no, uno se da cuenta fácilmente, ¿no? Revisando visualmente si corresponde o no, o qué está pasando, si hay que considerar algunas longitudes extras. Luego me pide definir cuántas columnas va a tener esa, esa pila. Yo puedo definir dos, a ver si hay casos que pueden tener tres. En este caso, yo tengo dos, pero están sobrepuestas. Ah, ¿por qué? Ok, lo voy a dejar en uno, eso lo pueden ir viendo ustedes. Ok. Bueno, ok. De esta forma se define lo que es la columna, la, la- la disposición del pie. Luego, a la derecha, nos pide definir lo que son los bearing locations, que son la ubicación de los neoprenos o de los apoyos que vamos a tener aquí arriba, ¿no? Nosotros activamos si es que vamos a tener o si vamos a activar simplemente, si vamos a asignar cargas en la parte de abajo o como queramos definir. En este caso, se ha definido que van a tener apoyos y en los apoyos vamos a colocar cargas. Activamos y me voy a bearing locations, ¿no? Aquí me pide me pide definir dos tipos
de apoyo. Si va a tener una o dos líneas, en este caso tiene dos, puede ser uno. No lo voy a cambiar para evitarme volver a tener que introducir estos valores que es a veces un poco más molestos igual. Luego, si las longitudes o el espaciamiento entre cada uno va a ser uniforme o va a ser variable. Generalmente son variables cuando están en tienen el puente está en una curva, tiene un ángulo de, se me dio la palabra, tiene una desviación, ¿no? Pero en este caso, como es un puente uniforme y recto, lo vamos a dejar como uniforme. Definimos la cantidad de neoprenos o apoyos que vamos a tener. Luego, esta longitud, column offset, atentos por favor, a mí me cuesta entender. Esta longitud me dice qué longitud voy a tener desde el medio de mi columna hasta el primer neopreno, es decir, hasta este neopreno. Si yo le coloco -0, este primer neopreno se va a ir justo hasta donde está la mitad de la columna. Es decir, van a desaparecer dos neoprenos. Entonces yo le estoy colocando -3 para que en la primera fila retroceda, en sentido opuesto, un negativo hacia abajo, no sé, como lo vean, y me entren los cuatro. Luego me pide el espaciamiento uniforme. El espaciamiento uniforme entre neoprenos, ¿no? Yo tengo una distancia de 2.5 entre los apoyos. Luego me pide el offset variable. El offset hace referencia a qué longitud voy a tener entre el alineamiento de mis neoprenos con respecto a la cara correspondiente de la viga o de la cabeza, ¿no? Ok, sí, eso es. Y lo mismo tengo que hacer con la línea de apoyos de la derecha, ¿no? Con la misma idea. Una vez que tenga todo esto, reviso de nuevo que los valores se hayan guardado, todo sea congruente y lógico. A veces, cuando apretamos OK, yo lo voy a cancelar. Sucede que cuando revisamos visualmente, por alguna razón, los neoprenos no están muy bien centrados, puede que se haya ido una medida o algo. Entonces, es recomendable darle una revisada también al ojo, ¿no? Para uno a veces cuando revisa rápidamente proyectos de otras personas, revisa visualmente y encuentra un error, ¿no? Sin necesidad de calcular o estar revisando números, visualmente ya algo no es correcto, ¿ok? Ah, ahora también lo que podemos hacer es, vamos a definir las secciones tanto de la columna como de la cabeza en los cuadros que tenemos aquí a la izquierda. Colocamos Edit. Bueno, primero nos va a mostrar lo que es la columna, la base y la columna. ¿Por qué tenemos en la sección de base y columna? Por ejemplo, si yo quiero tener una sección tipo piramidal o rombo, es decir, que en la parte de abajo tenga una sección más robusta y en la parte alta más delgada, yo puedo jugar con estas secciones, ¿no? Obviamente que también se correspondan a la forma, no quiero elegir aquí abajo un cuadrado y aquí arriba un círculo. El software se va a volver loco. Valga la aclaración de nuevo. Ok, dependiendo de la forma que nosotros queramos darle, puede ser circular, rectangular, tipo bullet, que es forma de bala, o la sección H, que es una combinada entre acero y hormigón, sí. Podemos eh, ir definiendo lo que es la cantidad de acero, las dimensiones. En este caso voy a cancelar antes de que me olvide. Vamos a trabajar con el bullet. Y bueno, vamos a primero a definir las dimensiones, ¿no? En este caso dice
la D, el diámetro. El diámetro de la sección externa o lateral del bullet, que sería ese círculo, que con 1.8. Luego el width, el ancho, que sería la distancia que va a haber en medio de ese círculo, de ese diámetro, 2.4. Antes de tener estos datos, bueno, de introducir estos datos, debemos de revisar geométricamente que esos valores se correspondan. En el caso de que no se correspondan, no les va a dejar meter el software los datos, ¿ok? Tienen que tener mucho cuidado, haber revisado, estar seguro. Bueno, una vez que tengamos el diámetro y el ancho, en este caso nos va a mostrar, por ejemplo, que la sección es entera. Pero lo mismo que lo que vimos en los pilotos, podemos definir este vacío en la sección de Edit Section y aquí le asigno el vacío, ¿no? Y me va a pedir el diámetro o si va a ser rectangular incluso adentro. ¿Ok? Eso pueden ustedes pueden ir jugando y ver cómo se va generando esta sección vacías. Ok, igual que en los pilotos de nuevo, podemos elegir el acero tradicional, barras de acero o cables para pretensado. Y lo mismo, tenemos que ir armando línea por línea del acero, en este caso con grupos. No sé si se logra ver que está un poco resaltado, remarcado el grupo de acero. Entonces, cada grupo va a tener una cantidad de fierro y un espaciamiento que nosotros vayamos definiendo aquí abajo. La posición va a estar definida por las longitudes respecto a la coordenada 2 y 3. ¿Qué coordenadas son las 2 y 3? Aquí arriba nos muestra, en este caso, como yo estoy analizando la columna, me dice que la 2 va a estar en este sentido y aquí es claro, ¿no? Me muestra 2, 3, sentido 3. ¿Ok? Entonces debemos de ir definiendo grupo por grupo. Si queremos crear, podemos crear que el acero tenga una distribución lineal, como los grupos que estamos seleccionando ahorita, o que tenga una distribución circular para definir los aceros de los extremos, ¿no? Eso ya tiene que ir viendo usted. No es complicado, por eso que yo me estoy saltando. Si son bastante interactivos con darse cuenta cómo se va formando, yo creo que no tendría que ser muy difícil, ¿no? Y la verdad no es muy complicado entender cómo se van definiendo. Las pautas las estoy dando para que ustedes sepan dónde encontrar y cómo hacer, cómo comenzar. Ustedes tienen que ir entendiendo cómo se asigna el fierro, cómo se comporta, ¿no? Tienen la opción de hacer prueba y error, aquí no es nada decisivo, definitivo, ¿no? Tienen la opción de ir viendo cómo se va definiendo los fierros, que es lo más complicado en esta parte. Ok, luego, una vez que hayamos definido los fierros, hayamos realizado las posiciones, colocamos aceptar, en este caso yo cancelo, y de nuevo tengo que venir a Edit Properties para definir los parámetros del módulo de la resistencia y el módulo de elasticidad de mi hormigón. Lo mismo con el acero, revisar que sean los parámetros que corresponden al material, que en este caso yo coloco cancelar. Y bueno, lo mismo tengo que repetir para el elemento de la columna en la base y en la parte superior. Luego tengo que definir también lo que es en la viga, en la base y en el tip. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? Base y tip. ¿Qué es? A ver, la base es la sección que voy a tener justo en medio de mi viga. Y el tip va a ser el extremo que yo voy a definir. Las dimensiones yo las voy a definir en este caso. Voy a decir que mi sección se va a ir reduciendo a medida que me voy alejando del eje o de la columna. En este caso, yo simplemente estoy jugando con la altura. En este caso, tengo una altura de 2 metros
y ya en el extremo voy a reducir hasta 1 metro, ¿no? La mitad se va a quitar de la viga. Luego, el software solo nos permite definir el fierro en el análisis de la sección del medio. Y yo me voy al extremo, no me permite definir mi cantidad de fierro. ¿Qué es lo que hace el software? Es que todos los fierros o las secciones que tengo en el medio se van a ir reduciendo a medida que se vaya alejando. Entonces, voy a mostrar de nuevo, entro a Edit Section Contains y aquí de nuevo tengo varias filas o grupos de armado que yo voy a ir definiendo, ¿no? En este caso, las cabezas o las vigas exigen bastante fierro, por eso estamos con esa cantidad, no se alarme. Si es necesario, tenemos que colocar, ya también tenemos que jugar con la cantidad de fierro, ¿no? De nuevo, ustedes tienen que ir tratando de entender y ver cómo ir definiendo sus coordenadas para cada línea. Esto es un poco moroso, por eso no lo estoy diciendo ahora. Hay que ir definiendo, ver si es correcto o no. Incluso se va a volver luego interactivo porque a medida que yo vaya haciendo correr y no genere convergencia, tengo que ir agregando fierro o redistribuyendo mejor. ¿Ok? Cancelo. Reviso propiedades de nuevo, mis módulos de elasticidad y mi resistencia. ¿Ok? Una última revisada todo. Entonces, bueno, antes que cerremos esto, aquí también me permite definir cuántos nodos van a tener, van a estar dentro de mi viga, ¿no? O dentro de la viga y la columna. Eso es importante, ¿no? De nuevo, entre más nodos tenga, mejor va a ser el análisis de la estructura. Entre más nodos tenga, más va a tardar el modelo en analizar. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? De esta forma ya cerraríamos lo que es el diseño de la columna y la cabeza de la pila. Le voy a la siguiente pestaña, que es X Members. Aquí no hay que hacer mucho. La verdad, bueno, si yo quiero aplicar resortes o restricciones, lo hago desde esta ventana. Para los que sean estructuristas y quieran hacer modelos más interesantes, complejos, pueden jugar con restricciones en esta ventana, ¿no? Aquí ya podemos ir viendo cómo se están formando los nodos, cómo se muestra el análisis de nodos y elementos línea. Los neoprenos igual. Pues bueno, vamos a nuestra siguiente pestaña, que sería cargas, ¿no? Aquí en las cargas, a un comienzo habíamos definido qué tipo de cargas vamos a analizar o con cuáles vamos a trabajar. Y están todas, como pueden ver, los casos de carga, los casos de carga viva de viento, tenemos 4. Lo mismo con la carga de estructuras, en la estructura, 4. Las cargas, tenemos la carga muerta por componentes, la carga viva, tenemos, perdón, la carga muerta, carga viva, carga de impacto, freno, carga de agua y el sismo. Por default, igual, una vez que yo active que voy a tener los neoprenos, es decir, los apoyos, se me van a generar estos bearing o neoprenos, que podemos ver mejor por aquí, ¿no? Estos son los neoprenos y es la forma en la que el software está generando la matriz de rigidez de toda la estructura, ¿no? Los nodos se van a conectar a un nodo central en la viga y de la viga va a diseñar la columna y de la columna se distribuye al cabezal. El cabezal bajan hasta los pilotes.
Ahora, lo complicado aquí es llenar los datos, o sea, ¿cómo hacemos para llenar tantas cargas y datos? Bueno, lo que yo hago, me vengo a mi chanchilla, a la tabla, al table, y aquí ya tengo un resumen de todas las combinaciones, bueno, sí, de todas las combinaciones, ¿correcto? Combinaciones de carga. No, bueno, tendríamos todas las cargas y los nodos. Eso sería la relación. Entonces, para hacer la vida más fácil, lo que yo puedo hacer es esto, exportar al Excel y ya una vez en el Excel yo puedo ir modificando las cargas para componentes, para las componentes que me muestren, en este caso la componente de la fuerza X, Y, Z, o los momentos alrededor de X, Y y Z, ¿no? Este trabajito es el más complicado, en el que hay que tener mucho cuidado. Hay que revisar que, por ejemplo, el descenso de cargas, todo lo que es la superestructura del tablero, las vigas, correspondan en las mismas coordenadas globales, sean las correctas. Eso toma bastante tiempo. Yo creo que si ustedes han hecho un descenso de cargas manuales, va a ser mucho más fácil, de hecho, si a que lo metan en el software, si meten al software, el software les va a salir, les va a sacar una salida, no van a saber ni siquiera en qué dirección está, le van a copiar y pegar y van a terminar mal, ¿ok? Les voy a mostrar cómo es que yo tengo asignadas las cargas. Los valores, eso ya corre por su parte, por si acaso. Ese es el proyecto, tengo entendido. Entonces, bueno, les voy a mostrar más o menos cómo tiene que quedar. Podemos ver que lo que generalmente bien tiene cargas verticales, en puentes con vigas, simplemente apoyadas, carga muerta por componentes, la carga viva del tablero, la losa. También tengo la carga viva, una carga de impacto vertical. Tengo una carga de frenado, en este caso ya dependiendo de la forma de mi puente, yo tengo una aceleración, cargas de aceleración lateral, que bueno, a comparación no son muy altas si es que tuviéramos, no sé, unas migas empotradas, ¿no? Si fuesen migas empotradas, ya estas mis componentes serían bastante altas. Pero bueno, esas son mis cargas de frenado. Luego, las cargas de agua. Esto es importante, ¿no? Como les decía, cuando yo defino un nivel freático, eh, no estoy diciendo, o el software no va a interpretar que el nivel freático hasta el nivel que yo le dé va a generar un empuje hidrostático. Lo que yo tengo que hacer en la carga de agua recién es definir esta carga, este empuje hidrostático. Eh, ¿Cómo obtener esta distribución? Pues lo hago revisando la ASHTO, que me dice, que me recomienda, cuánto es el empuje, que depende mucho del tipo de río en el que estemos trabajando. Si existen palizadas, los coeficientes van a ser diferentes a que sea un río de flujo tranquilo, no caudaloso. Tiene que tener mucho cuidado con este empuje lateral, ¿no? Luego, tengo las cargas de viento. Estas cargas de viento las genera automáticamente el software en la parte que les indiqué, ¿no? A ver, creo que podemos resolver todavía. Decía Window Generation. Entonces, una vez que yo haya definido todos los parámetros, medidas, longitud, brazos y demás, con general, y me va a cargar las cargas puntuales automáticamente en esta parte de las cargas Windows. Sí, aquí. Ok. Y bueno, me va a generar tanto la carga del camión, o sea, la carga en el tablero, como en la subestructura. Por último, la carga por sismo. Esto igual son recomendaciones
por recomendación del alto o dependiendo de la normativa, pueden hacer un análisis pseudostático. En este caso yo estoy asumiendo que mi empuje más importante va a ser en esa dirección, ¿no? Si yo hago análisis en el sentido contrario, que tal vez también podría hacerlo, bueno, voy a verificar que no afecta tanto en el otro sentido, ni tampoco es muy probable que suceda por la zona donde está construida. Pero bueno, cada nodo de las vigas como de los elementos es donde estoy aplicando una carga de la coeficiente de aceleración para las masas de los elementos. Bueno, de esta manera se concluye. No, tenemos que hacer correr el programa. Nos vamos aquí arriba donde dice análisis, pues rayito, hacemos clic, aceptar y va a empezar a correr. Ok, nos sale una alerta. Options, ok, un problema aquí. Ahora sí. Ok, una vez que está concluido el modelo, si corre bien, va a suceder lo que nos ha mostrado, se va a cerrar la ventana. En el caso de que no corra bien, lo que va a suceder es que se va a detener y me va a mostrar, por ejemplo, no se ha convergido en el caso de carga tanto. Yo tengo que revisar eh, qué está sucediendo. La desventaja de este software es que si no converge, no me dice si está fallando el suelo o está fallando la estructura, no sé si está fallando el pilote o está fallando la columna o la viga. Entonces yo tengo que ir revisando, primero, no sé, dándole mejores parámetros al suelo, si me sigue fallando, le aumento el fierro en las pilotes, sigue fallando, aumento el fierro en la columna, en la viga, y de esa forma ya puedo identificar qué es lo que está fallando y afinar mi modelo, ¿no? Eso es un proceso bastante interactivo, sí toma su tiempo, por eso es que, bueno, si es que bien, ahorita yo lo he mostrado rápidamente que introducir los valores, los parámetros es rápido. Lo que sí es complicado es el proceso iterativo de revisar si converge o no, en qué casos falla, dónde debo de mejorar, cuáles son mis parámetros críticos. Ah, para revisar y que el modelo esté bien, me vengo aquí arriba a la pestaña de Pilot Results, primeramente. Y bueno, aquí el software me va a mostrar, me va a mostrar lo que son los momentos, la carga axial y el DC ratio. Yo puedo elegir qué me va a mostrar aquí abajo. Yo voy aquí arriba y yo quiero saber, por ejemplo, el cortante, y no sé, los desplazamientos laterales o rotaciones, incluso hasta la reacción del suelo en unidades de fuerza. Una vez que tenga esto, voy aquí abajo, redibujar y me aparecen los cuadros, ¿no? Y aquí ya tengo las, las, la interacción de los esfuerzos que me está generando las cargas en los apoyos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero revisar más a detalle los momentos, tengo al cuadro, clic derecho, print table y me muestra, ¿no? Para cada profundidad, cuánto es el momento, unidades de fuerza por momento, por longitud, ver, por ejemplo, para cada color que se muestra en esta gráfica, corresponde a cada piloto. O por el color
o la nomenclatura que se le está asignando en este cuadro. Por ejemplo, el 1 está de este color medio fucsia, no sé. Digamos que quiero realizar el número 8, el naranja. Me vengo a este cuadro y recorro hasta el bloque número 8, el naranja, ¿no? Aquí me muestra. Y aquí me muestra ya los valores numéricos de los resultados que yo estoy viendo en esta gráfica. Si yo quiero guardar esto, lo mismo, puedo seleccionar todos estos datos, hago control C, me voy al Excel y en el Excel hago control V y se me va a pegar, lo va a pegar sin ningún problema. Ok, listo. Lo mismo, Save Data, pero ese Save Data me va a dar en formato TXT, que a veces es incómodo trabajar con ese tipo de extensión, ¿no? Ok, ¿qué más podemos ver? Importante, debemos de revisar el DC ratio. El DC ratio es la demanda, capacidad que tiene la estructura. La demanda es cuánta fuerza o combinación de entre momentos axial y cortante está exigiendo las cargas en relación a cuánto soporta en el momento axial y cortante, ¿no? Esta DC ratio relaciona la flexotorsión con presión, algo por ahí. Tengo que asegurarme que mi DC ratio sea menor a 1. Si tengo un DC ratio menor a 1, bueno, mayor a 1, perdón, debo de revisar el acero. O dependiendo de mis limitaciones que yo tenga. Por ejemplo, si yo solamente puedo perforar pilotes de 1 metro y no sé, no puedo aumentar más el diámetro, pero voy a tener que aumentar fierro. O en el caso de que mi diámetro sea 0,50 y pueda aumentar a 0,80, se me va a hacer un análisis, no sé, más económico es preferible aumentar el diámetro que fierro. Bueno, eso ya son detalles del que vaya a diseñar. Eso ya profesionalmente lo van a ir afinando. A ver, en este caso vamos a revisar los DC ratios. Voy a quitar todo esto de aquí. Ok, vamos a revisar los DC ratios. En este caso todos son menores a 0,69, es decir, estamos bien. Pero solamente estamos analizando el caso de carga número 1. Aquí arriba vemos el caso de carga número 1. Si queremos saber qué tipo de carga, tenemos que volver a la ventana de combinaciones. Tal vez puedo volver para que no quede vacío. Me vengo a Design Specifications, Preview Load Combination. Y aquí están las combinaciones. De la 1 a la 23. 1, 23. Ok. Me vengo a los resultados de nuevo. Y aquí voy a tener del 1 a 22, 23 casos de carga o combinaciones de carga, ¿no? Lo mismo. Si yo tengo mi hoja de Excel abierta con todas las combinaciones, puedo ir revisando uno por uno e irme anotando eh, cuáles son, por ejemplo, lo más importante es revisar ese ratio. A veces, en casos críticos, debemos ir revisando uno por uno para ver cómo se está comportando el ese ratio o los momentos. Pues por la dirección de las cargas laterales se puede volver complicado en el caso de sismo, por ejemplo. A ver, aquí. No, mis cargas laterales son mayores, pero mira, ese ratio no es tan alto como tenía. Bueno, es un proceso más largo, ir revisando uno por uno, ver cómo se comporta.
dato importante, el software solo me permite, va a tener una convergencia hasta un DC ratio de 1.12. Es decir, si yo tengo más de 1.12, el software me va a decir que el modelo ha fallado. Pero si yo tengo 1.11, me va a mostrar todavía el modelo y me va a decir, ten cuidado, tienes ratios altos aquí, pero tienes que revisar, ¿no? Porque, bueno, obviamente si el software me dijera que está fallando cuando el desratio está arriba de 1, no voy a saber jamás dónde está fallando o qué puedo hacer al respecto para mejorar mi modelo, ¿no? En esta ventana, yo puedo buscar el DC ratio mayor, por ejemplo, aquí está, DC. ¿Cuál es el máximo y el mínimo para todos los casos de carga? Y va a dibujar, y me va a mostrar aquí y me va a decir, mi máximo de ese ratio es 0.67. Está en el pilote número 4, el extremo superior derecho, en la combinación 1, ¿no? Por ejemplo, si aquí me aparece 1.11, me va a decir, bueno, en el pilote 4, en el caso de carga 1, está fallando. Anda a revisar. Y bueno, ya en función del diagrama de momento, tal vez tengo que uh, aumentar mi longitud de refuerzo en la sección de arriba o solamente aumentar fierro. Es un proceso, de nuevo, interactivo, poroso. Cuando queremos hacer un proyecto súper a detalle, ¿no? El proyecto, vamos a ver cómo lo podemos, ir definiendo cuáles van a ser los límites, las restricciones. Luego también podemos hacer el análisis en lo que es la columna y la viga, ¿no? De la misma manera podemos abrir el momento en la columna. Yo selecciono la columna y me muestra los momentos, la carga axial y el DC ratio con el que estoy trabajando. Puedo tener los cortantes, momentos axiales y DC ratios, ¿ok? En el gráfica, ¿no? Cada uno. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero revisar y decir, como el anterior, ¿no? ¿En cuál voy a tener un DC ratio en los máximos y mínimos? Selecciono dibujar y me dice 0.64. En el caso de combinación 1, mi DC ratio es 0.64. Ok, tengo que tener cuidado. Es recomendable no tener DC ratios, o sea, ya constructivamente, no tener DC ratios muy al límite, es decir, o sea, 0.99 y ya, o sea, verifica mi estructura, ok, me quedo con él. No, uno también tiene que darse un margen de seguridad. No es que digamos que 0.99 y lo que da, y nos lo cerramos ahí, ¿no? Tal vez poco evitar de prevenir responsabilidades, podemos decirlo, pueden bajar un poco más, o aumentar el fierro para que baje ese ratio y nos sintamos seguros de que esa estructura va a soportar un poco más. Obviamente tampoco hay que irnos al extremo de ir hasta lo antieconómico y meterle una columna, un bullet, por ejemplo, lleno de hormigón, o sea, la sección vacía que nos ahorra dinero, lo vamos a dejar ahí enterrado en mano. ¿Okay? Bueno, aquí mucho no, bueno, más que todos los estructuristas son los que van a revisar este diseño. También podemos revisar lo que es la viga de la misma manera, pues podemos graficar los momentos, ¿no? Para todas las combinaciones y como ven me muestra los diagramas de cortante que tiene bastante relación a lo que, como yo cargando, tengo asignadas las cargas, mis momentos, mi distribución de momentos en el sentido vertical, en el horizontal, mis cargas axiales, cómo están transmitiendo directamente, y el DC ratio, en este caso, vamos a bajar algo.
tengo un DC ratio de 1.14. Estoy al límite, ¿cierto? En este caso, mi DC ratio es bastante alto. Lo que yo tendría que hacer es aumentar el fierro, revisar qué está pasando. Pero para aclaración de todos, el análisis, el diseño de la cabeza ha sido por bielas y tirantes y no tanto por el software, ¿no? En este caso, el software, como está permitiendo, es transmitir las cargas hasta la columna del cabezal y y el diseño de la cabeza o de la viga se realiza por bielas y tirantes. De nuevo, el DC ratio, a ver, vamos a revisar que en los otros casos tengamos no tenemos valores más altos, revisamos y sí. En el caso 1 tenemos el desarrollo de 1.14. Ok. Bueno, lo siguiente que podemos revisar es el diagrama de interacción que lo va a hacer en los pilotes, ¿no? Los pilotes se comportan también como columnas, entonces también debemos de revisar este diagrama de interacción en los pilotes, ¿no? Mm, y tengo los diferentes casos de caras con los cuales va a ir revisando la interacción. Tengo mis puntos críticos. Acá, si es que no se nota abajo a la izquierda, que quiere decir que la relación de los momentos está dentro del rango. Este cálculo, el análisis lo hace bajo la ACI 318, 319. Entonces, bueno, el diagrama de interacción nos dice que el piloto está dentro del rango aceptable. También puedo hacer un diagrama de interacción con de la columna, ¿no? De igual forma, la columna me dice que está para la combinación de carga que queramos, lo puedo revisar y me dice que está dentro de lo correcto, dentro del rango aceptable. Ok, ahora, algo que también nos interesa al momento de diseñar los puentes son las deformaciones, los asentamientos causados por las cargas. En este caso, el software nos da los desplazamientos tanto en los pilotes como en la estructura de la columna y la viga. Pues yo quiero saber cuánto se deforma en este neopreno. A ver, me voy a acercar y quiero analizar. Esto lo debo de analizar en las combinaciones de carga de servicio, ¿no? Obviamente, cuando recalco, los desplazamientos se revisan en casos de servicio y diseño estructural, lo que son momentos axiales y cortantes en casos de carga de resistencia mayor a. ¿Ok? Entonces, a ver, digamos, este caso, ¿cuánto se deforma? Yo me vengo a mi diagrama, mi modelo, clic derecho, Node Selection y selecciono el nodo que yo quiero analizar. En este caso va a ser este neopreno o el apoyo. Este nodo, para este caso de servicio, me está diciendo que en Z se está asentando 0.07. Eso es 7 milímetros. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero analizar cuánto se está deformando justo en la cabeza de algún pilote? Digamos que este de aquí. Y bueno, eso me dice que en el sentido Z se está deformando 0.02. Hay que revisar en cuál es la dirección positiva, ¿no es cierto? Me dice que la dirección positiva es hacia abajo. En este caso se está asentando 3 milímetros hacia abajo. Hay casos en que, por ejemplo, debido a las cargas laterales hay levante, puede que un piloto esté en compresión y los del extremo opuesto estén en levante. Esta magnitud va a ser negativa. Negativo en este caso va a ser que está hacia arriba o está en levante.
Podemos saber las deformaciones en X, en Y, bueno, siempre revisando cuál es mi sentido X y Y en las coordenadas globales, ¿no? Ah, bueno, hasta aquí yo creo que, bueno, hasta aquí podrían ir revisando, pueden ir ustedes ah, armando su modelo, tener resultados, da un nivel básico o aceptable para la materia, ¿no? Inge, no sé si estará por ahí. Sí, acá estoy. He escuchado todo. ¿Tienen alguna pregunta los estudiantes? En la parte de los espaciamientos, cuando nos dijo pongan atención en esta parte, no le he entendido esa parte. ¿En los espaciamientos entre pilotes? No. ¿O los Como estaba neoprenos? hablando. No, eso, exacto, los neoprenos. Hey. Ok, ya. Voy a repetirlo de nuevo. Entonces, para definir la distribución de los neoprenos como tal, yo puedo definir un espaciamiento uniforme o variable. En este caso, yo estoy definiendo un espaciamiento uniforme entre neoprenos. Un momento, a ver, voy a agrandar esta vista. Okay. Vuelvo a ver. Ok, entonces yo estoy seleccionando que mi espaciamiento va a ser uniforme, es decir, el espacio entre apoyo a apoyo va a ser uniforme. 2.5, 2.5, 2.5, como lo tengo definido aquí, ¿no? Ahora, ¿qué es este column offset? Este column offset es la distancia que yo voy a tener desde el centro de mi columna hasta la primera línea de apoyo de neoprenos, ¿no? Y vamos a jugar un poco. ¿Qué pasa si yo le digo -2? ¿no? Lo que les decía, mi longitud se ha reducido entre la primera fila de neoprenos y la columna. Entonces yo tengo que ir revisando cuál es el valor correcto, porque a veces no es simplemente dividir la longitud de la viga a la mitad y colocarle la longitud, ¿no? Tengo que ir revisando, a veces tengo que tomar en cuenta la longitud que yo voy a tener entre la, entre el apoyo y la cara externa de la viga. En este caso voy a volver a 375 y se me va a acomodar, ¿no? Entonces, esa 375 corresponde a la distancia entre el medio del pilote y la primera fila de los neoprenos. Luego, tengo que definir el offset bearing. El offset bearing es la distancia que yo voy a tener entre la cara de la cabeza y la parte central del apoyo, ¿no? En este caso tengo 0,7. ¿Qué más? Sí. No sé si queda claro, tienes más dudas o exactamente dónde no ha quedado claro. Está bien, gracias. Ok, de acuerdo. ¿Alguien más tuviera dudas? ¿Quiere aclaraciones? ¿Me escucha? Sí, adelante. Una consulta, en la parte de soil, de las capas, no sé si te podría decir esa parte. Ok. Ajá, en la parte de axial y edit. Ya, a ver. Voy a abrir mi tabla donde muestra el resumen. Y me dices en la pestaña axial, aquí, ¿correcto? Sí. Hay una parte donde, no me acuerdo dónde lo vi, bueno, mostró, dice Nominal Unit Skin Friction. ¿Eso es el fuste unitario o es el fuste total? Skin friction. Ajá, Nominal Unit Skin Friction.
No me acuerdo si es para arcilla o para arenas, esa parte. No, no me estoy pudiendo ubicar donde quiera eso, ¿verdad? ¿Dónde lo vi? Creo que colocaste en axial, si te podría salir de esa ventana. Aquí, nominal skin feature. Exactamente eso. Ese es el unitario del fuste con respecto a la arcilla y creo que es a la arcilla nomás te pide ese, ¿no? O la arena, ¿no? Sí, es el unitario. Y, a ver, ¿cómo podemos interpretar esto? Cuando hacemos el diseño de capacidad admisible del pilote, nosotros calculamos el fuste para para la sección que hemos asignado que va a tener el estrato de arcilla. En este caso sí me está mostrando por unidad de longitud de metro, o sea, por una sección de piloto de un metro, cuánto va a tener el fuste en ese estrato bajo estas condiciones de los parámetros que he introducido. No sé si queda claro o vuelvo a explicar de otra manera. A eso todavía le faltaría multiplicar el área que respecta ese estrato para que sea el último, ¿no? El total, digamos, último total. Ese es el unitario. Para que sea el total del segmento, sí. Porque obviamente habría que sumar los de los otros segmentos, cuánto es su fuste, y vamos a tener ya el último. Y bueno, de ahí ya hay que dividir entre un factor de seguridad o, bueno, ¿cómo va? Sí, Ok, está bien. ¿listo? Yo quiero añadir algo a la pregunta que hizo Franz. Lo siguiente, este programa en la materia de puentes, todo lo que está mostrando Ernesto, que son estos cuadros y demás, en la tarea que se les va a asignar todos son datos dados. Es decir, todos van a tener el mismo suelo para todos los ejercicios, para todos los grupos. ¿Por qué? Porque la parte más dura de este programa, la más compleja, es la parte de la introducción de la información geotécnica, que eso no corresponde a esta materia. Solo como un antecedente, cuando lleven a la materia de Fundaciones 2, van a volver a estudiar este programa con un enfoque distinto y se requiere introducirse mucho en lo que es el manual del usuario del software. Hay muchas cosas que están en el manual del programa vinculadas a meter de manera correcta información geotécnica. ¿De acuerdo? En el caso de esta materia, toda la información geotécnica es dada y es una constante. Por lo tanto, no tendrían ustedes que estar investigando qué le metemos aquí, qué le metemos aquí. No, esos son datos dados porque no es el motivo de esta materia. Eso se estudia en otra materia y específicamente lo van a ver en Fundaciones 2 cuando vuelvan a llevar este programa, pero ya les digo, con otro enfoque, haciendo énfasis en otra cosa. ¿Sí? Entonces, por ahora no hurgaremos mucho en la parte geotécnica porque no corresponde y quisiera que nos enfoquemos más en dejar de lado el suelo todo lo demás, introducción de pilotes, estructura del pilote, en la columna, el hammerhead, el cabezal de pilotes, todo. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, entonces, bueno, habríamos concluido, Ernesto. Te agradezco mucho tu colaboración por el día de hoy. Y para el resto de los estudiantes, nos veríamos mañana en el horario regular de la universidad. ¿De acuerdo? Listo, Inge. Fue un placer haber aportado en algo a los compañeros, como siempre. Hasta luego, Inge. Gracias.
Con el resto de los muchachos, bueno, nos vemos mañana, salvo que tengan alguna pregunta o alguna inquietud que esté pendiente. Bueno, si no hay dudas, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.